Si volvemos a Santiago 5:16, pues, y buscamos un poco el original griego, podemos ver que confesar se traduce como una palabra muy bonita, que es homologué. Precioso nombre también para el que esté buscando un niño. Dani, apúntalo para el futuro. Homologué Vallejos queda espectacular. Pero en el griego, como lo hemos dicho muchas veces, el griego, las palabras no significan algo pequeño, algo escueto. Tienen un significado un poco más amplio. El griego usaba palabras para expresar muchas veces momentos, situaciones o simplemente reflexiones más allá. Por lo tanto, si buscamos el significado de homologué, significa reconocer mi culpa voluntariamente o admitir ante otra persona que la he ofendido. En pocas palabras, la idea es reconocer mi falta. Vemos que hay una diferencia ya. Vemos que quizás nuestra percepción de lo que es el confesar es diferente, porque cuando nosotros pensamos en el confesar actual, es casi como una acusación, responder a una acusación. En cambio aquí es reconocer mi falta. Pero además, si vamos al versículo, veremos que está en imperativo. No nos dice, si quieres, confiesa. O confiésale al que se lo merece, al que te ha tratado bien, al que ha cambiado. No, nos dice, confesaos. Confesaos, es un imperativo, es una orden. No es algo opcional. Debemos entender que el confesar nuestras ofensas unos a otros no es algo que lo haces porque eres buen cristiano, lo haces porque lo tienes que hacer. No tenemos esa opcionalidad. Cuando es un imperativo, es un mandato. Y amada iglesia, si nosotros hemos cometido una falta, si hemos pecado contra nuestro prójimo, lo tenemos que confesar. Lo tenemos que confesar, no podemos dejarlo pasar. No podemos dejar que eso quede ahí, porque debemos entender de que Dios no tiene excepciones. Dios no hace excepciones, no dice, no, mira, a Christopher que hoy está aquí, bueno, este que confiese hoy, pero mañana sí, pero mañana no. El otro sí puede confesar, el otro, bueno, no pasa nada por el que confiese. No, no cambiamos las reglas por lo que hagamos. Debemos confesar todos. Sus mandatos son claros y precisos. Y tenemos que entender de que Dios es nuestro ejemplo. Y nosotros tenemos un Dios sincero y honesto. No un Dios que oculta. Un Dios sincero y honesto del que tenemos que tomar ejemplo. Ahora bien, si continuamos con el versículo, podemos ver que dice que confesemos ¿qué? Nuestras ofensas. Confesaos vuestras ofensas. ¿Pero qué es una ofensa? ¿Qué es exactamente una ofensa? Bueno, una ofensa se puede definir como aquella falta cometida en contra de otra persona, sea de palabra, de acción, y esto es muy importante, de pensamiento. Porque muchas veces creemos que nosotros ofendemos por lo que decimos o por lo que hacemos. Pero la ofensa comienza aquí. La ofensa comienza en la mente. Sí, hermanos, nuestro pensamiento muchas veces nos salva de decir cosas. A veces nosotros le tenemos inquina a las personas. A veces tenemos opiniones horrendas sobre las personas, pero como somos muy educados no decimos nada ni hacemos nada. Solo lo pensamos. Pero debemos entender algo, que nosotros tenemos un Dios omnisciente, un Dios que lo sabe todo, un Dios que no necesita que nosotros vengamos y hablemos y digamos, no, es que tú haces mal y tú eres horrible y tú... No, cuando tú ya lo estás pensando, tú ya estás pecando contra tu hermano. La ofensa empieza en el pensamiento. No creamos que nos salvamos, no creamos que podemos jugar al escondite con Dios. La ofensa empieza ahí. Y puede que después, si vamos a ahondar un poquito más, del proceso de la ofensa, vengan las palabras. Pero ninguna ofensa viene sin pensamiento previo. Es la puerta, es la aduana hacia la ofensa, el pensamiento. Vayamos a Mateo 5:22.
Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Nos damos cuenta de cuál es el proceso de la ofensa? ¿Cómo ha empezado? Primero de todo, ¿qué pasa? Nos enfadamos, ¿no? Nos enojamos. Empieza nuestro enojo, empieza nuestra rabia. Empieza esa manera en la que nosotros ya en nuestra cabeza ya vamos calentando. Somos un poco como los deportistas antes de entrar al campo. ¿Qué hace un futbolista antes de entrar al campo? Calienta, empieza así. La ofensa hace lo mismo, así hace ahí 20 burpees, flexiones, lo que necesite, porque ya va carburando en la mente. Pero ¿qué pasa cuando va del pensamiento? Cuando ya nos enfadamos ya no tenemos claridad en lo que decimos. Nos ofuscamos, nos empezamos a molestar. Y lo que decía el versículo es que cuando ya estamos enojados, que ya estamos, ¿puedes poner un momentito atrás? ¿Qué decía? ¿Ya somos qué? Somos culpables. Ya se nos ha hecho culpable tan solo del enojo. No importa que después no digas nada. No importa que después te quedes callado. Tú ya eres culpable porque ya te has enojado. Pero además, ¿qué sigue cuando estamos enfadados? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pensamiento y ¿qué más? Las palabras. Las palabras son hirientes, hermanos. Las palabras se quedan en nuestra psique, se quedan en nuestro corazón. Creo que no hay nadie que no se recuerde de palabras hirientes que haya recibido en la infancia. Creo que todos tenemos en nuestra mente palabras que han marcado nuestra vida, momentos que han marcado nuestra vida y que han marcado nuestra personalidad. Las palabras son fuertes. ¿Y cómo reaccionamos con el enfado? ¿Qué decimos? Le decimos, no, Dios te ama, no hay problema. No, nos enfadamos. Como dice el versículo, en el versículo decía, cualquiera que diga necio a su hermano, nos está poniendo una ocasión muy fuerte, porque un necio en esa época era aquel que ignoraba la voluntad de Dios voluntariamente. Eso en el contexto hebreo, en el contexto judío, era literalmente ser un anticristo. Era quizás el peor insulto que le podías decir a alguien, necio. Ya estaba poniendo una situación en el versículo en el que nosotros vemos una situación de enfado real, en la que se dicen cosas que no queremos decir. Y no solo eso, sino que continuaba, porque además decía fatuo. ¿Alguno sabe qué es fatuo? Fatuo es vanidoso o presumido. Nosotros en la actualidad algo fatuo lo conocemos como una especie de hornalla, una especie de fuego. Fatuo es algo como fuego, pero la realidad es que el origen viene de vanidoso, de presumido. No solo le estaba diciendo en esa situación que era una persona que actuaba muy conscientemente en contra de la voluntad de Dios, sino que además le estaba diciendo que era vanidoso, que era presumido, o sea, que ni siquiera tenía humildad. Ahora bien, nosotros podemos ver esa situación en nuestra vida. ¿En cuántas veces nos hemos enfadado y hemos dicho cosas que no teníamos que decir? Todos aquellos que tenemos hermanos de familia, ¿cuántas cosas le hemos dicho a nuestros hermanos en enfado? A los hermanos de sangre, a esos hermanos a los que le tenemos confianza. Muchas cosas las cubre el amor, pero hay a veces que hay cosas que no las ha cubierto el amor. Pero estamos hablando de algo de extrema gravedad. Y es que, si continuamos con el versículo, hay una parte muy importante en la que se nos dice que estamos expuestos ¿a qué? ¿A qué vamos a quedar expuestos? Al infierno de fuego. Nuestro enfado, nuestra ofensa, nos puede hacer no estar con el Señor por la eternidad de nuestros días. Aquel que es irascible, aquel que se enfada, aquel que está constantemente ofendiendo, no agrada a Dios. No agrada
y no solo de boca, de pensamiento. Debemos entender esto porque es muy importante, en base a la confesión, entender que ofendemos. Que también entendamos que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Nosotros vamos a soltar lo que hay en nuestro corazón. No vamos a soltar lo que veamos. Si nuestro corazón está oscurecido, si nuestro corazón está corrompido, lo que vamos a soltar no va a ser bueno. Debemos cuidar nuestro corazón y procurar no cometer ofensas. Ahora bien, nosotros ya normalmente cuando ofendemos a alguien, quizás lo que hacemos es esperar a la noche. Esperamos y aquel que cree en el Señor se pone en su cama, algunos se pondrá de rodillas, otros se pondrá sentado, ora, le confiesa al Señor y ¿qué hace? Ya está, me he quedado libre, ¿no? Se lo he dicho al Señor, estamos en paz con mi soberano, estamos a pachas, como se diría. ¿Es así, hermanos? No, no es así. Punto 2. La confesión es unos a otros. Repito, la confesión es unos a otros. ¿Por qué es esencial decir esto? Porque al fin y al cabo muchas veces nosotros creemos que porque nosotros le decimos las cosas al Señor ya quedamos bien. El Señor lo controla todo, nos ponemos quizás en una capa de religiosidad y lo que nos conlleva es ¿a qué? A no confesar nuestras ofensas a los otros. Y es que el Señor es bastante lógico en todo lo que dice. Y para empezar, si nosotros estamos confesando nuestra ofensa al Señor, denotamos que somos conscientes que hemos ofendido a alguien. Somos conscientes que hemos cometido un error. Dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, si nos dice que confesemos unos a otros, si somos conscientes que nosotros hemos ofendido, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales nosotros no confesamos nuestra ofensa al otro? Yo os puedo poner una amalgama de algunas. Uno de los motivos puede ser orgullo, el otro molestia, el otro dolor, el otro enfado, odio, resentimiento, rencor, soberbia. Estos son motivos muy comunes. Pero mi pregunta aquí es, ¿acaso alguna de estas cosas son cosas que debemos tener nosotros en nuestro corazón? ¿Acaso un cristiano debe tener rencor? ¿Debe ser soberbio? ¿Debe ser guiado por orgullo? Porque esas son las razones que nos detienen para confesar nuestras ofensas. Esas son las razones por las que si yo ofendo a mi hermano Dani y no le digo nada, no le voy a decir eso, no le voy a decir mis ofensas, porque quizás soy orgulloso, o quizás siquiera no lo siento tanto, quizás estoy encubriendo mi ofensa, pero eso no es lo que debe hacer un cristiano. El Señor no nos ha mandado a hacer esto, el Señor nos ha mandado a confesar a los demás. Y es que si vamos a Hebreos 12:15, nos dice así, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿de qué? De amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Al no confesar nuestras ofensas contaminamos nuestro corazón y el de los demás. Porque quizás yo digo, no, yo estoy a pachas con Dios, pero yo he contaminado el corazón de mi hermano. Yo he contaminado el corazón de mi mujer. Yo he contaminado el corazón de mi hija. Porque mi orgullo me ha impedido decirle, te he hecho esto, perdón. ¿Cuántas cosas nos hubiésemos evitado si hubiésemos confesado nuestras ofensas? ¿Cuántas cosas nos hubiésemos evitado? ¿Cuántas raíces de amargura? ¿Cuántos días sin dormir? ¿Cuántos lloros a la noche nos hubiésemos evitado? Es una realidad. Y lo peor de todo es que no solo hablamos de las ofensas que hacemos nosotros, sino también de las ofensas que recibimos. Porque algunos somos como globos. Algunos absorbemos,
absorbemos una ofensa y decimos, no pasa nada. Otra ofensa, no pasa nada. Y otra ofensa, y tú empiezas. ¿Y qué le pasa al globo? ¡Explota! ¡Explota! ¡Esparce! De repente hay una bomba nuclear ahí. Un ejemplo muy fácil es, y perdónenme los matrimonios pasa mucho eso. En el matrimonio siempre hay uno que dice todo al momento y hay otro que va acumulando. ¿Y qué pasa con ese? Que cuando explota es toda la bomba atómica, todo es horrible, todo es horroroso, y de repente no empieza de ahí. ¿De dónde va a empezar? Bueno, va a empezar quizás de a las 5:53 del 27 de agosto de 1997, que tú me dijiste esto y me dolió. Y va a ir desde 1997, año por año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, hasta el 2024. Porque explota. Porque esa amargura va acumulando. Y no podemos acumularlo. Porque quizás algo que era muy pequeñito, que era quizás una piedrita en el zapato, se ha convertido en una montaña. Y hermanos, una montaña es mucho más difícil de escalar que una piedrita. Tenemos que confesar nuestras ofensas y tenemos que hablar cuando nos ofenden. Tenemos que tomar esa iniciativa. Porque si no, está la raíz de amargura. Y esa raíz de amargura no solo nos contamina a nosotros. ¿A quién va a contaminar? Al que nos rodea. Porque vamos a estar amargados. ¿Quién quiere estar al lado de un amargado? Nadie. Nadie quiere estar al lado con una persona que está todo el día con la cara de vinagre. No. En mi país se dice cara de chupalimón. ¿Por qué? Porque están así, tan tensos, tan agrios. No, la raíz de amargura se tiene que quitar. Por lo tanto, confesemos nuestras ofensas y confesemos las ofensas que recibimos. Y vamos al punto 3. La confesión tiene un propósito. Pero antes que nada, vamos a rememorar un poquito qué puntos hemos dicho. Primer punto, ¿alguien se acuerda? Uy, no he entendido nada. Pónganse de acuerdo. ¿Qué debemos hacer? Muy bien. Muy bien, primer punto, la confesión de nuestras ofensas es un mandato. Muy bien. Segundo punto, la confesión es unos a otros. Muy bien. Tercer punto, la confesión tiene un propósito. Porque estamos todos de acuerdo que la confesión es un mandato, ¿no? Estamos de acuerdo en que el Señor nos manda a confesarnos. Y también el Señor nos manda a que nos confesemos unos a otros. Ahora bien, ¿para qué servirá esto? Hemos tocado un poquito de que nos alivia, ¿no? Nos previene de esa raíz de amargura. Pero tiene un propósito mayor. Volvamos al versículo. ¿Qué dice aquí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La falta de confesión genera heridas, genera enfermedad. En la antigüedad había gente que moría de amargura. Existe la depresión, existe la locura. Esa enfermedad nos provoca mal. Aquí Santiago entiende perfectamente que la falta de confesión es algo que debemos sanar. Y la palabra sanar que utiliza es la palabra griega iomai. Otro nombre muy bonito para niña también, por si alguien lo quiere. Pero la palabra iomai se representaba con una imagen de un enfermo que es librado o sanado. Era un enfermo que estaba liberado, que tenía las cadenas fuera. Ya no era esclavo de su enfermedad. La confesión tiene el poder de liberarnos de ese yugo opresor.
que es el haber pecado contra el hermano. Porque todos tenemos conciencia. Quizás alguno más adormecida que otro, pero todos tenemos conciencia. Todos tenemos que cargar con el pecado que hemos cometido y quizás con el que han cometido contra nosotros. Y las cosas se deben hablar, se deben confrontar y se deben solucionar. Hablar, confrontar y solucionar. Porque, amados hermanos, vamos a ser sinceros, yo puedo agarrar y dejar esta botella de agua aquí. Y puedo estarme todo el tiempo aquí predicando, acabar la prédica, irme a mi casa. Pero ¿qué le va a pasar a la botella de agua? Va a seguir ahí. La botella de agua sigue ahí. Y así son aquellas faltas, así son aquellas ofensas las cuales no hemos confesado, las cuales no se han hablado y las cuales no se han solucionado. Nosotros podemos ignorarlas, podemos hacer como que no las vemos, podemos darles la espalda, podemos dejarlas lejos, pero siguen ahí. Van a existir. Hasta que no se hablan y no se solucionan, no se va a parar. Y así es lo mismo que una enfermedad. Las enfermedades, ¿qué pasa? Las enfermedades las tenemos que curar. ¿Qué pasa si no curamos la enfermedad? ¿Nos encontramos bien? No, nos sentimos enfermos. Así mismo es como las ofensas que no confesamos. No podemos pretender que podemos ignorar esa parte de nuestra vida. No podemos ignorarla. Y alguno me dirá quizás que bueno, que para mí es un poco más difícil. Hay personas que son mucho más introvertidas. Hay personas que no les gusta hablar de lo que sienten, de lo que les han hecho, de lo que les ha pasado. Pero la mala noticia es que esas personas sienten igual que el extrovertido. Esas personas sienten igual que todos aquellos que estamos aquí. Y nos podemos hacer los duros, podemos hacernos los fuertes de que no nos afecta. Pero es mentira. Nos afecta, nos duele, nos daña. ¿Cuántas familias hay separadas por problemas de pasado? ¿Cuántas familias se han visto que ni siquiera se han podido ver en 20, 30 años por un conflicto que se fue enquistando y enquistando y enquistando? En mi familia ha pasado. Yo he sido quizás un poco la víctima de esas cosas también. Y las víctimas son los hijos, son los nietos, son los sobrinos. Siempre pasan esos problemas. Porque cuando no se hablan y no se solucionan, siguen ahí. Y provocan más y más y más y más y más problemas. La realidad, hermanos, es que cuando nosotros confesamos nuestras faltas y hablamos las cosas, nos sanamos emocional, espiritual e incluso físicamente. Es una sanidad integral, una sanidad que nos llega al interior. Sientes una liberación, un peso que se ha ido porque te estás librando de una carga y de una culpa, la cual llevas cargando mucho más tiempo de lo necesario. Porque el tiempo necesario para cargar con una culpa o una carga es 0. No es necesario. El Señor nos ha dado la herramienta de la confesión de los unos con los otros para acabar con eso, para sanar. Y si tú me estás escuchando en este día, te animo, mejor dicho, nos animo a que confesemos nuestras faltas. A que en el día de hoy tomemos una decisión para confesar nuestras faltas. Porque yo creo que todos cargamos con alguna mochila. Y la piedra pesa, duele y angustia. Pero el Señor ha venido ¿a qué? A liberarnos. El Señor nos dio libertad en su palabra. El Señor nos dio salvación en su palabra. No nos trajo a la tierra para estar padeciendo por estos temas. Padeceremos, pero quizás por otros. Pero si está en nuestra mano arreglarlo, ¿por qué no arreglarlo? Y quizás alguno se puede preguntar, bueno, esta confesión yo la he intentado muchas veces. He intentado hablar con la persona, pero cada vez que hablo con la persona, se empeora. Esto pasa mucho, y pasa mucho entre padres e hijos, entre tíos, entre hermanos, que tú intentas con toda tu buena intención de arreglar las cosas, ¿y qué pasa?
se empeora y te sacan algo más y eso acaba, vamos, a piedras, todos saliendo, enfadados. Pasa. Pero en la palabra de Dios encontramos una pista que nos da Santiago. Cuarto punto. La confesión debe ser respaldada ¿en qué? En oración. Si volvemos al versículo, nos dice, la oración del eficaz del justo puede mucho. Santiago tenía claro que era la base para que pudiera ser buena la convivencia entre los hermanos. Porque si vemos, él les estaba dando muchas recomendaciones a la iglesia, pero lo que más destaca es la oración. Él empieza a destacar y dice, tienes que orar para hablar, tienes que orar para confesar, porque todo debe ser guiado por Dios. Nuestra confesión no está fuera del control de Dios. Nuestras emociones y nuestros pensamientos que deben estar sujetos a Él. Hablamos en un tiempo que era sometido, ¿no? La semana pasada, lo que estuvieron la semana pasada, saben lo que es el sometimiento. Y es verdad que nuestras emociones, si no están sujetas a Él, están descontroladas. Volvemos al pasado. Pero si nosotros creemos que yendo por libre, porque somos muy buenos, porque tenemos una gracia natural, porque nosotros sabemos conciliar, porque nosotros sabemos mediar, porque yo puedo, vamos a empeorar las cosas. Las vamos a empeorar porque una confesión sin Dios es meterle gasolina al fuego. Es meterle gasolina al fuego. Cuando no estamos guiados por Dios, ¿qué hacemos? Avivar la llama. Y la verdad que las confesiones son complicadas. Yo no he venido aquí a mentirles. No he venido aquí a engañar y decir, no, tú confiesas tus ofensas, que eso va a ser sencillo, pim, pam. El problema ese de 15 años es porque no lo has hablado, tú no te preocupes, si quieres te enseño. No es así. Las confesiones son complicadas. Y muchas veces no vamos a llegar a la solución. Muchas veces no vamos a conseguir lo que queremos. Pero debemos entender que sin la oración es imposible. Dice Santiago 3, del 7 al 8, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora bien, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No podemos controlar nuestra lengua. Sin Dios no. Vamos a envenenar. Vamos a empeorar la situación. Nosotros cuando nos dan mal, ¿qué hacemos? Naturalmente. Si te hacen mal, ¿qué haces? ¿Qué nos han enseñado muchas veces? Devuélvela. Más fuerte, para que aprenda. Cuando nos ofenden, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es nuestro primer impulso? ¿Qué? Me ofendo más. Intento ofenderte más. Eso es lo que pensamos en nuestro corazón. Quizás no lo hacemos después, pero en nuestro corazón pasa eso porque nos sentimos ofendidos. Nos duele, nos lastima. Ahora bien, cuando nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre y pedimos que sea Él el que hable por nosotros, cambian las cosas. Porque hablamos con sabiduría, hablamos con prudencia, hablamos con criterio. Es muy diferente una confesión guiada por Dios que una confesión guiada por nosotros mismos. Amada Iglesia, llevamos mucho tiempo, muchísimo tiempo sin confesar. El Señor nos lo ha dicho muy fácil, nos ha puesto un mandato, ni siquiera nos lo ha hecho opcional para que no nos equivoquemos. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. Tenemos que confesar nuestras ofensas, hermanos. Tenemos que ir en oración. Es el momento de cambiarlo. Es el momento de acabar con todo aquello que nos pueda estar esclavizando, con todo aquello que tengamos dolor, con todo aquel rencor que tengamos del pasado. Hoy me gustaría que fuéramos a casa
y que cuando nos fuéramos a casa pensáramos y viéramos cómo podemos solucionar esto. Yo no quiero generalizar, pero estoy seguro que todos necesitamos confesar unas ofensas. Que todos, si pensamos, tenemos alguna cosa que nos ha dolido que nunca lo hemos dicho. Y que quizás estamos a tiempo de hablarlas. Porque nuestro tiempo aquí es finito. Nuestro tiempo se va a acabar en esta vida. ¿Y cuándo será el tiempo en que arreglemos las cosas? ¿Cuándo será el tiempo en que confesemos nuestras ofensas? Confesemos nuestras ofensas a Dios y confesemos nuestras ofensas a aquel a que hemos ofendido y también al que nos ha ofendido. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.